¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a Mecánica Racional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sistemas equivalentes de carga. Yo soy su profesor Carlos Espinosa, el cual va a estar dictándoles esta materia durante todo el periodo 2020B. En la ingeniería se estudia la parte estática que comprende la mecánica racional, donde se define como la estática el área de la mecánica que estudia y describe el comportamiento de los cuerpos en reposo. Esta área comprende el estudio de las fuerzas y sus efectos para análisis de los objetos en equilibrio. Básicamente en la mecánica se hace este estudio para determinar la reacción, por ejemplo, de algunas ligaduras que mantienen los cuerpos en total restricción de movimiento. Más adelante en el tema número 2, entonces es donde vamos a comprender lo que vendría siendo la parte de las ligaduras. Aquí también vamos a hablar de lo que vendría siendo los sistemas equivalentes, en donde se define que dos sistemas son equivalentes si producen el mismo efecto sobre un cuerpo rígido. Esos efectos vamos a estudiarlos durante este tema número 1. Para comprender eso, entonces vamos a definir lo que es un cuerpo rígido, que vendría siendo la formación de un sistema de partículas que la cercanía de esas partículas es tal que el sistema no se deforma ante una aplicación de una carga. Es decir, que el cuerpo rígido lo vamos a conocer como un cuerpo que no se puede deformar. Durante todo este tema vamos a definir o vamos a ver visualmente que un cuerpo rígido vendría siendo esta masita de arepa que podemos observar aquí en el video. Una fuerza, como sabemos de la física, es una magnitud física que se representa la acción de un cuerpo sobre otro. Esta puede ejercer por contacto real o a- a distancia también se puede considerar que es una fuerza. Eso más que todo cuando son, por ejemplo, tensiones. Se caracteriza por un punto de aplicación. Una fuerza puede estar aplicada en un punto o puede estar aplicada a lo largo de una distancia, pero eso vendría siendo una distribución de fuerza. Las fuerzas tienen magnitud y, y distancia. Estas se pueden expresar en newtons, kilogramos fuerza, o también se pueden expresar en libras fuerza si es el sistema inglés. Cuando definimos los tipos de fuerza, podemos encontrar lo que vendría siendo las fuerzas externas que resultan de la interacción de un cuerpo con su entorno. Son responsables del estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Es decir, si tenemos un cuerpo en reposo y le aplicamos una fuerza, es decir, que lo empujamos, entonces estaríamos alterando ese, el estado en el cual estaba ese cuerpo. Y nosotros vendríamos siendo ese entorno que le aplicó la fuerza a un cuerpo en específico. También están las fuerzas internas que resulta de la interacción de los elementos que conforman un cuerpo y son responsables de mantener ese cuerpo unido. Esta parte de las fuerzas internas lo vamos a estudiar en el tercer tema, que vendría siendo el análisis de las estructuras. Ante todo vamos a hablar de los diagramas de cuerpo libre, que este vendría siendo un tema que ustedes ya han visto en Física 1. El diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica de todas las fuerzas externas reales que actúan sobre un cuerpo. Si yo tengo este cuerpo que vendría siendo, digamos, este marco de madera que está acá, yo debo realizarle un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas externas a este cuerpo. Entonces yo primero debo observar que todo lo que está unido a este marco vendría siendo esta tensión, por ejemplo, esta otra tensión aquí de este peso, y esto que todavía no lo conocen como una ligadura, pero esto vendría siendo una ligadura. La tensión es una fuerza que yo debo dibujar siempre saliendo del cuerpo que yo estoy estudiando. Recuerden que este es el cuerpo. Acá esta tensión también la estaría representando hacia abajo porque viene dada por el peso. Y bueno, acá las ligaduras, en este caso esta, que es de segunda especie, genera dos fuerzas externas sobre este cuerpo. Sin embargo, no se preocupen por no saber sobre esto. Esto es algo que se verá en el tema número 2. Y con respecto a las fuerzas internas, más o menos quedarían así. Este es el objetivo del tema 3, que ustedes deben representar el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas internas para mantener unidos todos los elementos del cuerpo. Haciendo un repaso breve
con respecto a lo que vendría siendo un diagrama de cuerpo libre, recuérdense que si yo tengo esta cajita con estos dos niños que están realizando, digamos que una perturbación a este cuerpo que estaría en reposo, entonces ellos dos actuarían como dos fuerzas externas sobre este cuerpo que nosotros vamos a estudiar, que es la caja. Este niño estaría jalando la caja y este niño lo estaría empujando. Es decir, el niño cuando lo está jalando genera una tensión, es decir, una fuerza en este sentido. Y el niño al empujarlo le generaría una fuerza en este sentido. Además de eso, la caja tiene un peso y el peso lo representamos siempre hacia abajo por la gravedad, recuerden. También el peso con respecto a la Tierra genera, el cuerpo con respecto a la Tierra genera una fuerza normal que va en sentido contrario al peso y al estar empujando un objeto como tal también debemos considerar lo que vendría siendo la fuerza de fricción. Aquí tendríamos, por ejemplo, otra representación de un diagrama de cuerpo libre cuando se le están aplicando distintas fuerzas. Me pueden observar acá que la normal fue dibujada en este punto, por eso no importa. Eso es que simplemente se trasladó hacia arriba, ya que las fuerzas, por el principio de transmisibilidad, se pueden trasladar a lo largo de su línea de acción. Eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Vamos entonces a comprender lo que vendría siendo el movimiento de un cuerpo rígido, ya que los cuerpos rígidos se pueden mover. Tenemos aquí la representación de un cuerpo rígido con un punto H cualquiera, en donde ese punto H cualquiera se le van a estar aplicando distintas fuerzas. Todas esas fuerzas concurren en el mismo punto. A eso se le llama entonces un conjunto de fuerzas concurrentes, porque están aplicadas todas en un mismo punto, con distintas direcciones. Así a simple vista, con todas estas fuerzas aplicadas acá, yo no sé realmente, como no conozco la magnitud de ninguna, no puedo decir hacia dónde se va a mover este cuerpo. Entonces yo necesito calcular la resultante de todas las fuerzas que concurren en un mismo punto. Entonces simplemente haría la sumatoria de todas las fuerzas, que se conocería como la resultante de todas esas fuerzas. Al obtener yo todas esas fuerzas, yo puedo decir entonces que este sistema es equivalente con este, ya que sería la suma de todas las fuerzas resultantes, el mismo valor, cuando cada una de ellas actúa sobre este mismo punto. Ya conocidas las resultantes, entonces ya yo puedo decir con toda certeza hacia dónde se mueve este cuerpo. Este movimiento lo conoceríamos entonces como el movimiento de traslación. Para este cuerpo sería hacia arriba. También tenemos, eh, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de que alguna persona, dos personas, tengan dos automóviles y trágicamente haya un accidente automovilístico. Si el vehículo número 2, que vendría siendo este, choca con el vehículo número 1, la línea de acción del punto de gravedad del primer vehículo, entonces también va a generar una traslación, va a generar, asumiendo obviamente que cada uno de estos dos vehículos son rígidos, es decir, que no se deforman, simplemente empujaría al otro vehículo. Caso contrario que sería que al momento de que un vehículo choque con el primer vehículo a una parte más alejada de su centro de gravedad, va a hacer que gire el vehículo aparte de que se esté trasladando al mismo tiempo. También sucede si lo choca en la parte trasera del vehículo, con respecto al punto de gravedad también haría entonces que gire en el otro sentido. Este efecto de rotación que produce una fuerza sobre un cuerpo la vamos a denominar entonces como el momento estático. Tenemos que al hacer la sumatoria de las fuerzas se considera la resultante, y la determinación de la fuerza resultante es un caso que fue estudiado con anterioridad en Física 1. En esta oportunidad nosotros describiremos cómo calcular el momento de una fuerza de un cuerpo rígido. Ok, anteriormente yo les había hablado sobre el principio de transmisibilidad. Este principio establece que una fuerza se puede trasladar en cualquier punto de su línea de acción sin que se modifique el estado de movimiento o reposo del cuerpo rígido.
Este principio trata a la fuerza como un vector deslizante y es válido para cuerpos rígidos. Las condiciones de un cuerpo rígido de equilibrio van a permanecer inalteradas cuando yo traslado dicha fuerza a lo largo de su línea de acción. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, este cuerpo rígido y yo tengo esta fuerza denominada Q, cuya línea de acción vendría siendo esta O'. Es decir, que yo puedo trasladar la fuerza a lo largo de esta línea punteada, ya sea en este punto o en este punto, y el cuerpo va a permanecer bajo las mismas condiciones. Eso, físicamente hablando, en la realidad, por ejemplo, es como si yo me colocara delante de esta carretilla y yo la jalara, o yo me colocara de la parte de atrás de la carretilla y yo la empujara. Voy a producir el mismo efecto que vendría siendo simplemente la traslación, siempre y cuando sea la misma magnitud de fuerza que yo le aplique al empujarla o al jalar la carretilla. Básicamente, eso es lo que significa este principio. Vamos a definir entonces ahora como el momento estático como la cantidad física que mide la tendencia de una fuerza a producir rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. O sea, vamos a suponer que tenemos este mismo cuerpo donde el eje de rotación del cuerpo va a ser el punto O, cuya línea de acción vendría siendo esta verde punteada que está acá. Si yo le aplico una fuerza cualquiera en este punto A, el cuerpo va a girar debido a la aplicación de esta fuerza alrededor del punto O. Entonces, básicamente, eso vendría siendo el momento estático que vamos a determinar. Para yo poder determinar esa magnitud, simplemente necesitaría entonces el vector que va desde el punto del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Siempre va a existir un ángulo entre los dos vectores. Recuerden que estos son vectores. Entonces, el momento de la fuerza con respecto al punto O de origen se define como el vector posición, que vendría siendo la posición que va desde el origen hasta el punto de aplicación de la fuerza, por producto cruz, debido a que son dos vectores, el vector posición y el vector fuerza. Recuerden que como la fuerza tiene dirección, magnitud y sentido, también se considera como un vector. Donde ya sabemos entonces que F es la fuerza, R es el vector posición que va desde el punto de referencia al eje de rotación hasta la aplicación de la fuerza, y θ vendría siendo el menor ángulo que existe entre el vector posición y la fuerza. Como se observa, el momento estático respecto a un punto es la cantidad vectorial dado que proviene del producto de dos vectores. Por esta razón, el momento posee magnitud, dirección y sentido. Entonces debemos determinar cuál vendría siendo la magnitud, la dirección y el sentido de dichos momentos. Para eso recordemos un poquito de física, que magnitud, módulo o norma vendría definido al yo tener dos vectores y un ángulo que conforma dos vectores. Simplemente se puede determinar al aplicar producto cruz de esta manera, donde va a depender del ángulo que está formado por ambos vectores. Es decir, que yo puedo escribir que el momento es igual a el, el vector posición por la fuerza por el seno del ángulo que conforma ambos vectores. Acá tengo una anotación que dice que como se observa la magnitud del momento de una fuerza respecto a un punto está influenciada por el ángulo formado entre la fuerza y entre el vector posición, es decir, que va a depender de este ángulo. Si ese ángulo es igual a 0 grados, entonces el vector posición es paralelo a la fuerza. Es decir, básicamente que se estaría dando este caso que está acá en la imagen. Al yo hacer el cálculo de la magnitud, entonces me dice que el momento es igual al vector posición por fuerza por el seno de 0. Recuerden que el seno de 0 es igual a 0. Ahora, si yo tengo que el valor de θ es igual a 90 grados, entonces el vector posición en este caso sería perpendicular a la fuerza que estaría aplicado. Me daría entonces el valor del momento máximo, ya que el seno de 90 es igual a 1. Ok, ya entonces con esto definido, eh, para terminar el análisis, aquí por ejemplo, si yo considero esta distancia D,
que la puedo conocer como el seno del ángulo multiplicado por el vector posición. Dice que si la distancia es perpendicular entre el punto de referencia del eje de rotación y la fuerza, o su línea de acción, entonces D viene dado que es R, que es el vector posición, por el seno de θ, y θ, recuerden que es igual a 90 grados. Entonces yo puedo definir que el valor del momento máximo viene dado por la fuerza por la distancia que es perpendicular a dicha fuerza. De esa manera entonces yo podría obtener el valor máximo de momento para los cuerpos rígidos en general. En el sistema internacional el momento tendrá las unidades de newtons por metros y en el sistema inglés la podemos definir como libras por pies. También puede ser newtons por centímetro, libras por pulgada y así de distintos tipos de sistemas de unidades que existen en la física. Con respecto a la dirección y el sentido del momento, por ser el momento, por ser el vector momento de un producto vectorial, su dirección debe ser perpendicular al plano que lo contiene, el vector posición y la fuerza, y su sentido obedece a la regla de la mano derecha. Es decir, si yo tengo la fuerza azul que está aplicada en este punto arbitrario aquí, el vector posición vendría dado con respecto a este eje, pertenecen al mismo plano, el vector posición y la fuerza. Entonces el momento, que vendría siendo el vector resultante, debe ir perpendicular a la acción de ambos. Es decir, si yo tengo el vector posición y la fuerza en el eje XY, entonces el vector del momento va a ser resultante en el eje Z. Con respecto a lo de la reglita de la mano derecha, vamos a considerar el sentido antihorario, es decir, el sentido en contrario a las agujas del reloj, como sentido positivo, y el sentido horario, es decir, el sentido de las agujitas del reloj, sería el sentido negativo. Para entender esto, vamos entonces a ver unos videitos de la aplicación de la mano derecha. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo una fuerza aplicada en un punto cualquiera de un cuerpo rígido y al aplicarle yo esta fuerza yo debería hacer girar el cuerpo alrededor del eje del punto A que pertenece a un eje. Ok, vamos a ver entonces la aplicación de la reglita de la mano derecha en unos videos. Como pueden observar, se coloca la mano con los deditos en la misma dirección de la flechita de la fuerza. Luego debemos colocar la palma en el sentido hasta donde está el eje. Es decir, vamos a colocar la palma mirando hacia donde está el eje que vendría siendo el punto A. Al hacer eso, entonces debemos arrastrar la mano, que vendría siendo esta distancia que es perpendicular a dicho eje, ¿ok? Y luego cerramos entonces la mano agarrando el eje. Ustedes pueden observar aquí la mano cómo hace esta barrida que está haciendo allí. Eso vendría siendo entonces el sentido que nosotros debemos observar si es en el mismo sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. En este caso, como es en el sentido contrario a las agujas del reloj, vendría siendo un momento positivo que estaría haciendo esta fuerza con respecto a este punto. Otra formita de saber si es positivo o es negativo es la forma o la dirección en donde está apuntando el pulgar de la mano. En este caso está apuntando hacia arriba, entonces quiere decir que el momento vendría siendo positivo. Ahora vamos a aplicar otra fuerza, la fuerza F, en este caso rosada, con respecto al mismo punto, pero en otra posición. Se quedaría así. Pueden observar que hace lo mismo. La palma va en el mismo sentido hacia donde está aplicado el eje, hace la barrida, que en este caso vendría siendo en el mismo sentido de las agujitas del reloj, pero esta vez el pulgar queda señalando hacia
hacia adentro del pizarrón. Entonces vendría siendo negativo. Recuerden de todas formas que la convención de signos me había dicho que si la barrida de los deditos al cerrarse, al agarrar el eje, es en el mismo sentido de las agujas del reloj, entonces es negativo. Cualquiera de las dos opciones es válido. Eso es con respecto a una fuerza que hace momento con respecto a un punto en un plano. Pero si estamos hablando de tres dimensiones, como por ejemplo en este video, yo tengo aquí esta fuerza que vendría siendo por ejemplo el marcador de color naranja. Esta fuerza estaría hacia arriba, que es paralela al eje, llamamos Z, vamos a decir que el marcador rosado es X, el marcador verde es el eje Y el marcador azul vendría siendo el eje Z. Y este naranja es una fuerza cualquiera. Entonces estamos hablando de tres dimensiones, X, Y y Z. La fuerza naranja, que es paralela al eje Z, no le produce momento a dicho eje, al eje Y, porque es paralela, no hay forma de que la fuerza o la manito pueda tomar dicho eje. Sin embargo, con respecto a los otros ejes, si hace momento pueden observar aquí como esa fuerza con una distancia perpendicular a los otros dos ejes, entonces hace momento. Para el marcador azul, pueden observar que el pulgar queda en el sentido positivo del eje Z y para el marcador fucsia queda en el sentido negativo, es decir, que es momento negativo para el eje X. Ok, anteriormente entonces como pudimos ver, las fuerzas no necesariamente siempre producen momento. Yo les había dicho que la fuerza, cuando estamos hablando de tres dimensiones, no le hacía momento al eje que era vertical porque no podía agarrarlo de ninguna forma el eje. Bueno, básicamente, si yo tengo, por ejemplo, una puerta, la cual yo quiero abrirla, si yo le aplico una fuerza en este borde, en este sentido, esta puerta va a girar con respecto al eje alfa, que vendría siendo la ubicación donde están las bisagras de dicha fuerza. El vector posición vendría siendo RB, entonces va a girar de la manera más eficiente. Si yo aplico esta otra fuerza F, donde el vector posición es un R menor, me va a costar un poco más hacer girar la fuerza con respecto al eje de las bisagras. Pero si yo le aplico una fuerza exactamente donde están las bisagras, yo nunca voy a poder entonces hacer girar la puerta. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando la fuerza corta el eje de rotación del cuerpo, no hace momento. Lo mismo sucede si yo le aplico una fuerza paralela al eje de las bisagras, es decir, no voy a poder abrir la puerta con respecto en este sentido. Si lo vemos en dos dimensiones, por ejemplo, esta primera fuerza, que es la del vector posición R verde, sería básicamente esta que está acá, va a hacer girar la puerta con respecto al eje de estas bisagras. Mientras más cerca esté yo de las bisagras, entonces más me va a costar abrir la puerta. Sin embargo, si yo le aplico una fuerza en este sentido a la puerta, tampoco voy a poder abrirla, no voy a poder hacerla girar con respecto a las bisagras. Esto es debido a que entonces no estaría produciendo momento, ya que al yo trasladar la fuerza por transmisibilidad estaría cortando el eje de rotación de dicho cuerpo que vendría siendo la puerta. Entonces una fuerza no produce momento si ésta la corta indirecta o directamente el eje de rotación, o si la fuerza es paralela a dicho eje de rotación que vendría siendo la fuerza esta amarilla con respecto al eje de rotación de la puerta, que vendría siendo el de las bisagras. Otro concepto que vamos a ver vendría siendo el teorema de Varignon, ¿ok? En donde simplemente se considera que cuando todas las fuerzas están, o un conjunto de fuerzas, llamemos este conjunto de fuerzas concurrentes, ya que todas están aplicadas en el mismo punto, todas estas fuerzas al mismo tiempo entonces tendrían un vector posición, cada una individualmente, con respecto a este punto al yo trasladarlas para este punto de origen. Entonces cada una me va a generar un momento, en donde el vector posición va a ser el mismo para cada una de ellas. Entonces como es el mismo, yo lo puedo sacar como factor común multiplicado por la sumatoria de las fuerzas
que actúan en dicho punto. Entonces, básicamente, esto que está acá vendría siendo, al yo aplicar sumatoria de fuerzas, lo que conocemos como la resultante. Entonces, el vector posición por la resultante me daría lo que se conoce como el momento. Esto significa que para un sistema de fuerzas concurrentes, el momento de todas las fuerzas respecto a dicho punto es equivalente al momento de la fuerza resultante respecto a dicho punto. Vamos a hablar ahora de lo que vendría siendo el momento de una fuerza respecto a un eje. Anteriormente habíamos hablado del momento de una fuerza de un punto que pertenece a un eje. Entonces, viene dado el momento del eje como el momento con respecto a un punto que pertenece a un eje por el unitario de dicho eje. De esa manera, entonces, podríamos obtener lo que vendría siendo el momento de una fuerza respecto a un eje. Si tomamos, por ejemplo, para este cuerpo, en donde tengo un eje AB, un punto A y un punto B, de este eje AB, y una fuerza que está aplicada en un punto C. Si tomamos como referencia el punto A del eje de la figura, entonces deberíamos de considerar el vector posición que va desde el punto A, porque a partir de ahí es donde va a girar, hasta el punto de aplicación de la fuerza que vendría siendo C. Vendría dado que el momento de A, el momento de A del eje B va a ser igual al momento en A, de este punto en A, por el unitario del eje AB. Entonces el momento de A va a ser, recuerden que por definición es igual al vector posición, que vendría siendo RA, por la fuerza que está aplicada en ese punto. El vector posición simplemente vendría dado por la resta de las componentes del punto C y del punto A, y el vector, perdón, el unitario de dicho eje vendría dado la, por esta expresión que tenemos acá. Si tomamos entonces ahora como referencia el punto B del eje de la figura, entonces vendría siendo exactamente lo mismo, lo único que en sentido contrario. Vamos a definir ahora lo que vendría siendo un par de fuerzas. Si yo tengo un cuerpo, ¿ok?, donde se le está aplicando dos fuerzas, estas de color verde, en donde, por ejemplo, la que va hacia la derecha la llamamos como F y la que va hacia la izquierda la llamaríamos como menos F. ¿Cuáles son las características que tiene un par de fuerzas? Bueno, primero que nada tienen igual magnitud, como lo pueden observar. Lo único que van en sentidos contrarios, es decir, que una va hacia la derecha y la otra, en este caso, por ejemplo, iría hacia la izquierda. Y además de eso, la línea de acción de cada una de ellas es paralela. ¿Qué efectos causan un par de fuerzas? Bueno, si yo le aplico una resultante, es decir, yo sumo con respecto a un punto esta fuerza, me va a dar que entonces no se genera ninguna traslación, ya que como tienen igual magnitud, pero signos distintos, entonces ellas simplemente se restarían y me daría lo que se conoce como el vector nulo. Es decir, que un par de fuerzas no genera traslación a un cuerpo. Sin embargo, como al yo trasladarlas a un punto para hacer los momentos, no me generaría un momento nulo, sino que me daría un valor como tal. Esto quiere decir que el único efecto que le produce un par de fuerzas a un cuerpo rígido es el de rotación, la cual se determina a partir del momento estático. Un ejemplo clásico de lo que vendría siendo un par de fuerzas es lo que se aplica generalmente cuando se va a cambiar un neumático de un automóvil, ya que se le colocaría, por ejemplo, una llave cruz en cada uno de los pernos que unen el ring del dicho neumático y se le aplicarían entonces dos fuerzas en cada uno de los extremos de igual magnitud y bueno, tienen una distancia exactamente igual, que es lo que se representaría como el vector posición, 1 y 2 de cada una de las fuerzas y deben de tener la misma magnitud. Ahora vamos a hablar entonces con respecto a lo que vendría siendo el momento de un par de fuerzas, que el par de fuerzas ya sabemos lo que vendría siendo. Entonces, si yo tengo un cuerpo rígido, donde se le está aplicando un par de fuerzas, como pueden observar aquí en el punto B, F1,
y aquí en el punto A menos F1. Entonces, esta se conoce como un par de fuerzas ya que tienen igual magnitud, van en sentidos contrarios y sus líneas de acción son paralelas cada una de ellas. En este caso estaríamos en las tres dimensiones. Para yo entonces hacer el momento con respecto al origen de este sistema de referencia que yo tengo acá, entonces necesitaría conocer el vector posición de cada una de las fuerzas, de la fuerza 1 y de la fuerza menos F1. Entonces tengo el vector posición B y conozco el vector posición de A. Entonces, al hacer yo la definición de momento, me quedaría vector posición A por menos F, que vendría siendo este momento, más el vector posición B por F1, que vendría siendo esta expresión que está acá. Como pueden observar acá, yo puedo sacar como factor común el valor de F, me quedaría menos el vector posición de A más el vector posición de B por F, que vendría siendo la fuerza. Al yo determinar el vector posición de A, que sería las coordenadas del punto A con respecto al origen, me daría entonces A. Y para el vector posición B serían las coordenadas del punto B con respecto al origen, me quedaría entonces el valor de B. Al yo hacer esta resta de RA menos RB, me quedaría que el vector posición de AB sería B menos A, que básicamente es esta expresión que yo tengo acá. Pero además de eso conocemos que el vector posición que va desde el punto A hasta el punto B vendría siendo este que está acá. Es decir, entonces, que de esta ecuación yo puedo decir que se desprende el momento de un par de fuerzas es independiente del origen del sistema de referencia y solo depende del punto de aplicación de las dos fuerzas. Es decir, que se comporta como un vector libre. No importa donde yo esté aplicando esto, solamente va a depender del vector posición que existe entre los dos puntos de aplicación. No va a depender entonces del origen. En adelante, esta propiedad de los momentos nos permitirá colocar dichos vectores en cualquier parte, es decir, ya que el momento se considera como un vector libre. Y su efecto sobre el cuerpo rígido siempre va a ser el mismo, independientemente de dónde esté aplicado. Vamos a continuar, entonces vamos a definir lo que serían los sistemas equivalentes. Para eso vamos a hacer la transformación de una fuerza de un sistema fuerza par perpendicular equivalente en otro punto. Básicamente yo tengo aquí un cuerpo rígido, que es esto que está acá en color azul, donde el centro de rotación lo conocemos como el origen. Yo le tengo una fuerza aplicada aquí en A, llamada F. La línea de acción de F vendría dada en este sentido, es decir, que para yo trasladar la fuerza acá, se me debería de generar lo que se conoce como un, un momento. Pero eso es lo que vamos a demostrar en esta oportunidad. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que se conoce como un artificio matemático que vendría siendo la suma y la resta del valor de la misma fuerza. Es como si sumáramos y restáramos el valor de 1. Entonces simplemente yo voy a sumar y restar la fuerza en un punto cualquiera y yo no estaría alterando las condiciones porque al restar y sumar, entonces simplemente se me estarían cancelando. Cuando vemos esto bajo estas condiciones, podemos observar aquí que si esta fuerza va en sentido contrario a esta fuerza y además son paralelas, esto se conoce entonces como un par de fuerzas. Es decir, que aquí debería de existir un vector posición que iría entre estos dos puntos. Y un par de fuerzas habíamos dicho anteriormente que se conoce como un momento, donde este momento tiene que ser perpendicular a la fuerza que está siendo aplicada. Básicamente, entonces, al hacer ese artificio, entonces podríamos definir que para yo trasladar una fuerza de un punto a otro punto que no pertenece a la línea de acción, se me genera lo que se conoce entonces como un momento. Esa vendría siendo la moraleja. Cada vez que se mueve una fuerza de un punto a otro que no esté en su línea de acción, se genera un momento perpendicular a dicha fuerza.
Y toda fuerza se puede transformar en un sistema fuerza par perpendicular equivalente en otro punto. Entonces, todo sistema fuerza par perpendicular se puede reducir a una fuerza única equivalente en otro punto. Cuando hablamos de un sistema general de fuerzas, es decir, que si yo no solamente tengo una fuerza, sino que tengo distintas fuerzas aplicadas en un cuerpo, para trasladarlas todas a este punto que estaría aquí, cada una me generaría entonces un vector posición. Básicamente, entonces, cada una de las fuerzas me va a generar un momento perpendicular a dicha fuerza. Y aquí tengo la fuerza número 2, me generaría entonces el momento número 2, que también es perpendicular. Y la fuerza número 3, al trasladarla a este punto, me genera un tercer momento que es perpendicular a la fuerza 3. Yo aplicaría sumatorias de fuerza para determinar la resultante, ya que tengo todas las fuerzas que concurren en un mismo punto, y como cada uno de los momentos es un vector libre, yo simplemente los puedo sumar cada uno de ellos, generándome entonces lo que vendría siendo un momento resultante y una fuerza resultante, en donde ahora en este caso, como yo no conozco, al sumar cada uno de estos momentos, no necesariamente se me va a generar un momento perpendicular al vector resultante que vendría siendo la fuerza, sino que me va a generar un ángulo determinado en el que yo necesito saber cuál es el valor de la magnitud de dicho ángulo. ¿Qué sucede? Que si θ, que es el ángulo resultante, es igual a 90 grados, se puede reducir a una fuerza única equivalente en otro punto. Este caso se me genera bajo la siguiente circunstancia. Por ejemplo, cuando todas las fuerzas son concurrentes, anteriormente ya habíamos visto que cuando todas las fuerzas concurren en un mismo punto y determinamos un momento para todas esas fuerzas, entonces se me generaba que eran perpendiculares entre ellas. También se me va a presentar el caso de que θ es igual a 90 cuando todas las fuerzas son paralelas o cuando todas las fuerzas son coplanares, es decir, que pertenecen a un mismo plano. Y además, si θ es distinto de 90, se puede reducir a una llave de torsión equivalente en otro punto. Entonces, en todos estos casos, excepto el de las concurrentes, vamos a estudiarlos lo que vendría siendo en esta materia. Cuando las fuerzas son paralelas, cuando las fuerzas son coplanares y además cuando θ es distinto de 90. En algunos casos, a simple vista, como estos tres, cuando son concurrentes paralelas y coplanares, no es necesario determinar el valor de θ porque ya simplemente uno los ve y uno puede deducir que el momento resultante va a ser perpendicular. Pero cuando no lo es, no, lo, no se puede deducir a simple vista, entonces se debe determinar el valor de θ para entonces poder concluir si se me genera una llave de torsión o si simplemente se me genera una resultante equivalente en otro punto.